En el siguiente vídeo vamos a hablar de qué posibilidades tenemos para generar salidas de balón con 3 más 2. El vídeo lo vamos a dividir en dos partes. Una en la que veremos qué variantes podemos utilizar utilizando diferentes jugadores de nuestra estructura, y la segunda, qué aspectos importantes de manera sencilla podemos utilizar para que este 3 más 2 nos salga de manera eficiente. Iniciando por estas variantes en la creación, vamos a ver tres opciones en este caso, aunque lógicamente existen más y todas aquellas que nos podamos inventar, pero nos vamos a centrar en tres. Una donde vamos a incluir al mediocentro y luego un lateral en la zona central, otra en la que utilizaremos a los laterales y otra en la que utilizaremos a un lateral, un central y un mediocentro, como veremos a continuación. Podéis ver en el Tactical Path que ya tenemos ambos equipos colocados. Vamos a iniciar por ese central más mediocentro más central, que en este caso, lógicamente, lo que haríamos sería la salida a la volpiana, es la más clásica de todas, donde abriríamos a los dos centrales y sería el mediocentro defensivo el que se incrustaría para generar esa línea de 3. En todas estas vamos a obviar al portero, ¿vale? A partir de ahí, para generar también en la base de la jugada dos mediocentros cercanos, que es algo que estamos viendo de manera habitual últimamente en el fútbol actual, utilizaríamos uno de nuestros dos mediocentros y en función del lugar donde esté el balón, el otro futbolista que utilizaríamos sería uno de los laterales, ¿vale? Interiorizado. Siempre, normalmente, el del lado contrario, a menos que el perfil nos lleve a que siempre sea el mismo lateral en el que se encuentra dentro cuando generamos este 3 más 2. A partir de aquí, lógicamente, ocupación de espacios, ¿vale? Tendríamos que sacar extremo fuera, interior, delantero, interior, para que la amplitud y la profundidad esté bien ocupada, como veremos más adelante. Ahora solo vamos a hablar de cómo serían estas estructuras. Entonces hemos visto central, mediocentro defensivo, central, uno de nuestros mediocentros y uno de nuestros laterales interiorizado. La segunda opción que vamos a ver es haciendo un lateral muy corto que nos pueda generar esa línea de 3, ¿vale? Podríamos, por ejemplo, en este caso, uno de nuestros centrales pasaría a ser esa situación del medio, un lateral muy corto generaría una línea de 3 y a partir de aquí podríamos, otra opción que tenemos, por ejemplo, bajar sobre todo al interior del lado donde el lateral no es corto, es decir, el interior contrario. Si el corto ha sido el lateral derecho, el interior es el que bajaría a hacer el más 2 y si es por el otro lado sería el interior contrario el encargado de hacer ese más 2. Entonces, medio centro defensivo, interior del lado contrario al lateral que hace el 3 es el que baja a generar el 3 más 2. De nuevo, ocupación de espacios, extremo dentro, lateral estirado y de nuevo tenemos ocupada tanto la amplitud como la profundidad. Y por último, una opción que vemos menos, pero que puede ser utilizada también mucho en función siempre, como decimos siempre, del perfil de futbolistas que utilicemos y de si también queremos mantener a los futbolistas con más calidad en situaciones más altas del juego para que reciban y sean más definitivos en vez de líneas más bajas. Como veis en el Tactical Path, en este caso lo que haríamos sería interiorizar a los laterales en esa primera línea para hacer la línea de 3. Imaginad que tenemos dos laterales bajos de un perfil un poco más diferente, como puede ser Koundé en el Barça, que es un central jugando de lateral, aunque se acomode bien ahí. Pues si tuviéramos dos laterales, por ejemplo, del estilo, que pudieran jugar en esa situación y un central subiera una altura para transformarse en mediocentro. Como por ejemplo en el caso del Sevilla, durante un periodo de tiempo utilizaba a Gudel de central durante mucho tiempo, incluso por delante de ciertos centrales, pues sería una posibilidad que ese perfil de central subiera a la altura a generar el más 2. Entonces tendríamos a los dos laterales generando la línea de 3 junto a nuestro central, un central que se va a hacer esa línea de 2 para hacer el 3 más 2 y esto nos permitiría además mantener extremos en posición natural sobre la línea, interiores en posición natural sobre la línea para poder profundizar, para que reciban pelotas en zonas del juego donde pueden ser más influyentes en relación a las características que normalmente tienen. Pasando a la segunda parte del vídeo, vamos a hablar sobre esos aspectos importantes. Va a ser algo sencillo, pero que creo que es importante tener en cuenta cuando generamos estas situaciones en la base de 3 contra 2.
La primera de ellas será la ocupación espacial de otros jugadores, que sí que hemos ido viendo anteriormente cómo en función de cómo construyamos ese 3+2, pues los otros futbolistas se tienen que ir adecuando para ocupar de manera correcta las amplitudes y las profundidades. Luego veremos también la altura de la línea de 2 que generamos, como es muy importante, que no es lo mismo que estén paralelos que estén estirados. Y por último, como también va a ser importante una acción individual que deben de interiorizar, un patrón conductual de los futbolistas que están no en la línea de 3, sino en esa línea de 2. ¿Vale? Entonces, vamos a partir, por ejemplo, de la idea que decíamos de central, lateral corto y iniciando por esa idea de la ocupación espacial del resto de jugadores, ¿vale? ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, en este caso, por lo que decíamos anteriormente, debemos ocuparlo de tal manera vamos a se me ha olvidado interiorizar aquí, a bajar el interior, perdón. Tenemos que ocuparlo de tal manera que la ocupación de la amplitud y la profundidad sea correcta. Entonces, aquí tenemos lateral bajo, extremo se encargaría de amplitud, aquí tenemos lateral en amplitud, extremo iría adentro y tendríamos entonces una ocupación espacial racional. Todo en función de cómo generemos esa línea de 3 y esa línea de 2, ¿vale? Tendríamos situación de cuadrado, situación de amplitud y situación de 9. A partir de aquí tenemos que utilizar a estos jugadores para que podamos también encontrar a nuestros dos pivotes o encontrar a gente liberada. Normalmente van a ser situaciones sobre todo de los interiores en cuadrado, del 9 entre centrales para intentar atraer estos dos. En función de dónde esté la pelota también podremos bajar las alturas de la amplitud, llevar al 9 a ese lado de balón para que duden aquí y que si hay este salto podamos encontrar al interior de ese lado. Pues como veis, tiene que haber una ocupación racional del espacio en la amplitud y la profundidad, pero también utilizar las piezas para que ese 3+2 nos sirva para no solo conservar, sino también progresar en el juego. Entonces, como veis, esa disposición de las piezas, de dónde las vayamos colocando, de cómo vayamos bajando, subiendo altura, perdiendo amplitud o ganándola, utilizando también el 9 para fijar, pues en función un poco de cómo se genere ese 3+2 y lo que queramos hacer, podemos ir haciéndolo, ¿vale? Otra opción importante en este sentido va a ser la altura que utilicemos en estos dos, ¿vale? Aquí vamos a tener dos posibilidades, al menos bajo mi punto de vista, o al menos que yo suelo utilizar, que van a ser utilizar a los dos futbolistas en una altura muy baja y paralelos, ¿vale? Es decir, para intentar sacar lo máximo posible a 8 y 6 y que se generen estos espacios entre líneas, ¿vale? A partir de balón, por ejemplo, en central zurdo, que se generen estos espacios entre líneas para poder encontrar. O la otra opción que tenemos, si no van paralelos para atraer, va a ser la de que tengan diferentes alturas. Yo generalmente lo que opto es que el de lado de balón, para darle más espacio al central, se mantenga en una altura. Por ejemplo, aquí podría haber un desmarque fuera que arrastre, este se mantenga en altura y que sea el contrario el que viene cerca. ¿Para qué? Para poder generar un tercer hombre con jugador que venga de lejos a cerca y deje jugando de cara al 6. Entonces, las dos opciones que tenemos son alturas paralelas y diferentes alturas para generar terceros hombres. También irá muy relacionado con lo que quiera o lo que haga más bien el rival. Y por último, la otra idea, que es un patrón conductual que creo que es importante, es persecución de las marcas que saltan. ¿Por qué? Sobre todo en situaciones en las que vayamos con los mediocentros paralelos, ¿vale? Es importante porque esta persecución de las marcas, imaginemos que hemos jugado con esta línea de 3 atrayendo y hemos conseguido que el 7 salte, provoquemos con balón y salte al número 5, es importante que si, por ejemplo, estos mediocentros van paralelos y no utilizamos la de mediocentro en altura, que persiga marca para intentar arrastrar lo máximo posible al número 6. Con esto generaremos dos cosas. Primero, una duda donde este intervalo se abra, sea más grande y pueda generar incluso sombrear directamente para recibir, o pueda generar incluso que venga un extremo de lejano a generar ese tercer hombre, o lo que hablábamos también anteriormente, que si hay una persecución muy cercana, como hemos bajado tantísimo la altura, hemos bajado tanto, que este intervalo sea enorme, con el 6, con el 8, con este bajando la altura para atraer, con el 9 metido aquí, como decíamos, y este intervalo sea enorme para poder encontrar
aquí un hombre libre. El resto de piezas, lógicamente, pues igual este tendría que venir un poco más interiorizado para que el 8 dude, pues lo que hablamos, ir utilizando las piezas de manera racional y de manera inteligente para generar dudas en el rival. Estas han sido algunas de las ideas que tenemos para iniciar salidas de balón con estructuras de 3+2, ya sea porque juguemos con 3 centrales o porque los generemos, como hemos visto, con diferentes piezas. Pero creo que es algo muy interesante y que se utiliza mucho en el fútbol actual.